Hola, muy buenas noches. Les habla Pastor Galicia, Chief Medical Officer de Grupo Leti. Hoy para mí es un verdadero placer en nombre de Grupo Leti darles la bienvenida a todas las personas que de manera tanto virtual como presencial se encuentran a punto de disfrutar de esta interesante actividad ya tradicional para los días jueves cada 15 días, los cafés seminario que se realizan desde el auditorio del Centro Clínico Dr. Marcial Ríos Morillo en la ciudad de Mérida. Para la actividad de hoy tendremos como moderadora a la doctora Aixa Molina. La doctora Molina, colega, es obstetra ginecóloga egresada de la Universidad de los Andes y es actualmente la presidenta de la seccional suroccidental de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela. Antes de darle la palabra a Ixa, les voy a recordar que esta actividad pues está siendo grabada y una vez finalizada será colgada en el canal de YouTube de Grupo Leti. Les recuerdo que pueden suscribirse y activar las notificaciones para que puedan estar al tanto no solo de esta, sino de todas las actividades de educación médica continua que Grupo Leti trae para ustedes cada semana. Como un amable recordatorio, les pido por favor a partir de este momento al público, tanto presente como virtual, que apaguen sus equipos celulares o equipos electrónicos que puedan causar interferencia con la libre transmisión de este evento. Y una vez más agradecidos por tenerlos acá en este espacio, los dejo en la amable compañía pues de la colega doctora Aixa Molina. Aixa, los micrófonos son todos tuyos. Feliz noche para todos, gracias Pastor. Como siempre, pues agradecer al Grupo Leti por cedernos su plataforma para estos espacios académicos, agradecer al Centro Clínico Marcial Ríos Morillo por su confortable sala de conferencias, a todos los participantes que acuden cada jueves presencialmente y a los que se conectan de manera virtual. Pues el día de hoy me es muy grato presentar a una querida amiga, compañera de estudios de pregrado, amiga querida, hermana de vida, quien es la doctora Norma Manchego. La doctora Norma Manchego es médico cirujano, egresada de nuestra ilustre Universidad de los Andes. Luego se fue a París y en la Universidad de París hizo una formación de acupuntura china. Posteriormente volvió a Venezuela, hizo psiquiatría en nuestra Universidad de los Andes y tiene numerosas formaciones en la esfera del manejo de la psicoterapia, constelaciones familiares, bioenergética, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues es una excelente herramienta para todos los médicos, no solo los ginecostetras que estamos aquí en Mérida, porque pues lo comentaba yo en el café seminario pasado de la cirugía bariátrica, que si bien es fácil manejar los problemas o las patologías del cuerpo físico, las del cuerpo mental no son nada fácil y son las que se inician y las que desencadenan toda una serie de eventos que pueden llevar al ser humano pues hasta las últimas consecuencias. Entonces, el tema de hoy es muy interesante. La psicoterapia es necesaria en ginecobstetricia. Adelante y bienvenida, doctora Norma Manchego. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Sí? A ver, ¿me ven? Sí, ya ahorita te acomodo la cámara. Sí, doctora, perfecto. Se escucha perfecto y se ve bastante claro. Bueno, muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar de un tema bien interesante que si bien la pregunta que se propone hoy, psicoterapia en ginecología y obstetricia, es acaso necesaria, pareciera que la pregunta se responde por sí misma. Pero como decía mi padre, muchas veces el sentido común es el menos común de los sentidos. ¿Hasta qué punto los médicos, nosotros que estamos tratando con seres humanos, olvidamos la multidimensionalidad que tiene cada uno de los seres que acuden a nuestras consultas y colocamos de lado aquello que es tan importante y que de tal manera pueda o puede contribuir para la sanación y la recuperación completa de lo que es la salud en un ser humano, y es su psiquis? Psicoterapia en ginecología y obstetricia es necesaria. La agenda. Vamos a hablar rápidamente sobre el propósito de esta reunión. Vamos a tratar de despejar la incógnita acerca de ciertas interrogantes. Vamos a definir rápidamente a manera de recordatorio
Se supone que como médicos ya debemos saber qué es la psicoterapia, pero vamos a recordarlo. Vamos a hablar de algunos modelos de psicoterapia utilizados en la ginecología y obstetricia, quienes son susceptibles de recibir psicoterapia. Vamos a recordar también cuáles son los beneficios de la psicoterapia. Vamos a hablar también, voy a explicarles un poco acerca de cómo yo ejerzo la psicoterapia siendo médico, especialista en acupuntura tradicional china, psiquiatra y con una nueva formación en medicina ayurveda, medicina de la India. Finalmente voy a relatarles rápidamente 4 o 5 casos clínicos atendidos por mi persona en conjunto con ginecólogos obstetras especialistas en fertilidad y sus resultados, para finalizar con una reflexión, las conclusiones y si ustedes tienen preguntas. El propósito de esta reunión es despejar en qué consiste la psicoterapia, entregar información acerca de es necesaria, dónde están sus bases, cuáles son los pacientes que son susceptibles. El propósito de la psicoterapia es de alguna manera desentrañar el modelo o el paradigma personal que cada ser humano se establece como experiencia o producto de la experiencia. La psicoterapia es la intervención en la psiquis. Entonces, como Kuhn decía en 1991, de alguna manera describiendo el modelo de la revolución industrial que se estaba estableciendo en esa época, en 1991, en la revolución tecnológica, él decía, cada individuo construye en su mente una representación de la realidad, una especie de mapa del mundo para poder guiarse, es decir, un paradigma personal. A ese paradigma personal entramos los psicoterapeutas. Los psicoterapeutas entran en ese modelo construido gracias a las experiencias. El paciente, de alguna manera, o el consultante llega con una dificultad a resolver, una dificultad que puede ser intrapersonal o que puede ser interpersonal, puede ser una dificultad para manejar una situación de conflicto en sus vidas, y interviniendo con modelos, con estrategias, se transforma, se entiende, se comprende, se trasciende y se incorporan herramientas para solucionar el conflicto. Interrogantes a despejar. Entonces, ¿quiénes son susceptibles de recibir psicoterapia? ¿Sirve la psicoterapia? ¿Acaso yo necesito psicoterapia? ¿Acaso alguna vez yo he necesitado psicoterapia y he creído que puedo solo con eso? ¿Acaso yo estoy haciendo todo lo que tengo que hacer por mis pacientes cuando solicitan una intervención desde el punto de vista de la ginecobstetricia? ¿Acaso no solamente estoy fragmentando a un ser que es multidimensional y que se comporta de un cuerpo, una mente y un espíritu? ¿Hasta qué punto estoy negando una parte de sí mismo y no estoy interviniendo como debe ser? Orígenes de la psicoterapia. Esto es muy gracioso porque cuando yo estudié medicina, yo pensé que iba a ser ginecólogo obstetra. La vida me llevó a estudiar psiquiatría, estudiar primero medicina tradicional china, luego a ser psiquiatra, luego a trabajar la psicoterapia, luego la medicina energética de Ayurveda. Pero resulta que el origen de la palabra de la obstetricia viene de la mayéutica. La madre de Sócrates en Grecia era partera. Y Sócrates, admirando a su madre, el trabajo que hacía, descubrió que existía una manera de ayudar a parir al otro. Y fue lo que él de alguna manera describió como el método socrático. Es decir, la pregunta justa y necesaria que se le hace a un individuo, una pregunta que emana de un ser despierto, de un ser consciente, de un ser que conoce la mente, para permitirle que él se para a sí mismo y convertirse en el ser que puede llegar a ser. Ese es el origen de la mayéutica, el origen de la psicoterapia. De alguna manera se relaciona con la obstetricia. De alguna manera yo terminé siendo obstetra. Soy psiquiatra, pero soy obstetra de la psiquis de mis consultantes y de mis pacientes. Aquí leo rápidamente. La creación de la mayéutica, es decir, del modelo psicoterapéutico que se deriva de Sócrates, que se debe de él su nombre. Su nombre proviene de la obstetricia. Su significado quiere decir hacer parir, dar a luz una verdad latente en la mente del individuo o bien ayudar a nacer a un pensador. ¿Quiénes son susceptibles en ginecobstetricia de beneficiarse de la psicoterapia? En primer lugar, el médico. Esa es mi recomendación. Segundo, los pacientes con antecedentes de abuso sexual. Ustedes, me imagino que en sus trabajos se han dado cuenta en la intimidad de ese ambiente seguro que es la consulta de ginecología y de obstetricia, el número de pacientes abusadas sexualmente
o que participaron en un juego de descubrimiento sexual en la infancia y que todavía siguen portando en sí mismas las consecuencias de esos eventos. Entonces, las pacientes con antecedentes de abuso sexual son susceptibles de mejorar en un proceso psicoterapéutico. Las pacientes con trastornos de conducta alimentaria, esas mujeres con anorexia, con bulimia, con trastorno por atracón, generalmente tienen alguna dificultad con la imagen femenina, ¿sí? Con las redondeces y las voluptuosidades que las hacen mujeres. También tienen alguna dificultad desde el punto de vista de la biodecodificación con la imagen materna y con el amor materno que recibieron. Las mujeres con síndrome premenstrual, las mujeres con alteraciones del disfrute sexual, las dificultades de pareja, la viudez. No olvidar a las mujeres viudas que van a consulta, ellas se sienten solas, ellas también necesitan el apoyo psicoterapéutico. La hipertensión inducida por el embarazo, la hiperemesis gravídica, la menopausia, las enfermedades de transmisión sexual, todos los tipos de cáncer en la esfera ginecológica y otras alteraciones ligadas al embarazo y puerperio. Imagino que en este momento ustedes también se deben estar imaginando algunos otros casos que no estoy mencionando en este momento. Entonces, la psicoterapia consiste en una intervención en la psiquis gracias a diferentes modelos. Actualmente se reconocen más de 36 modelos de psicoterapia, que consiste de alguna manera en intervenir ese paradigma personal para reconocerlo, identificarlo, desestructurarlo, estructurarlo de nuevo, adquiriendo herramientas y transformando el conflicto de ese ser en una situación que lo haga vivir conscientemente. Modelos de psicoterapia. Bueno, dije que habían 36, tenemos, para nombrar algunas, la terapia de apoyo, que es algo que ustedes pueden hacer con sus pacientes. No necesitan ser psicoterapeutas y no todas las pacientes tienen que ir a psicoterapia, pero el ginecólogo obstetra puede de alguna manera leer sobre terapia de apoyo, es una manera muy simple de acompañar al paciente en caso de una pérdida, en caso de una muerte, en caso de alguna dificultad, y es muy valiosa. Simplemente consiste en escuchar atentamente, mirando a los ojos al paciente y preguntándole, haciéndole preguntas abiertas, a ver de qué manera ese paciente o esa consultante, respondiendo a esas preguntas, logra encontrar respuestas. También tenemos el modelo de la psicodrama, tenemos el modelo de la terapia de Rogers, no las voy a describir todas, la terapia gestáltica, el análisis transaccional, la terapia breve sistémica, la programación neurolingüística, la terapia cognitiva conductual y la logoterapia. Esta última es bien interesante porque tengo una formación en logoterapia. Proviene del psiquiatra Viktor Frankl. Él vivió en Auschwitz, estuvo 4 años en Auschwitz, perdió todo su sistema familiar, su esposa embarazada murió en un campo de concentración y él, previo a estar internado preso en Auschwitz, ya tenía más o menos armado ese modelo de psicoterapia. Ese modelo consiste en ayudar a identificar al consultante su sentido de vida, su propósito de vida. Viktor Frankl decía, aquel ser humano que no encuentra esperanza en la vida, no encuentra un propósito. La desesperanza es vivir sin propósito. Este modelo de psicoterapia actualmente está revolucionando la psicoterapia a nivel mundial con excelentes resultados. ¿Qué se hace en psicoterapia? ¿Sí? A grosso modo, la psicoterapia es una reunión de 2 expertos. Es importante que entiendan que hay una relación de complementariedad y de ayuda mutua, porque a diferencia de algunos otros modelos de relación médico-paciente, esta es una relación que es simétrica. No hay una autoridad. El terapeuta no tiene autoridad sobre el paciente. Es más, el paciente o el consultante debe ir voluntariamente. Luego, se supone que el paciente es experto en su vida y está de frente a un experto en psicoterapia. Entonces, es una reunión de expertos. La psicoterapia es una reunión de expertos. El psicoterapeuta, el psiquiatra, el psicólogo, aquel terapeuta que ejerce de alguna manera el arte de la psicoterapia, valida a su paciente. Nunca duda de lo que él dice. Él sabe que lo que el paciente está viviendo se corresponde a su sistema y a su modelo, a su paradigma que ha construido en base a su experiencia. Entonces, ¿qué trabajamos? Primero identificamos los contenidos inconscientes. Mucho de lo que nos moviliza a nosotros como humanos es lo que está oculto en el subterráneo, en el basement, en el sótano de nuestra mente, el inconsciente. La psicoterapia, de alguna manera, una manera siempre amorosa, nunca es intempestiva, nunca es violenta, entra al inconsciente del ser para que
se descubra aquello que no está resuelto, aquello que está oculto, aquello que es una sombra, aquello que emana como acciones, como comportamientos, para identificarlos, para iluminarlos con el conocimiento y para transformarlos. También en la psicoterapia enseñamos a los pacientes o de alguna manera les permitimos incorporar hábitos, comportamientos más saludables, que pueden ir desde aprender a meditar como una alimentación más consciente, por ejemplo, que propicie el eje intestino-cerebro. Luego, en psicoterapia también uno de los beneficios que revisamos los temores, esos temores de los cuales no estamos muy claros de que existen, pero que están allí tomando decisiones por nosotros. La psicoterapia también propone herramientas de autoconocimiento, eso es uno de los primeros escalones en el proceso de la reconstrucción del ser y de la exaltación del ser. Manejo de situaciones de conflicto, también la psicoterapia actúa con excelentes resultados en conflictos intrapersonales, es decir, cuando el conflicto es conmigo mismo, conmigo misma, y en conflictos interpersonales, en mi pareja, con mis hijos, con mis compañeros de trabajo, etc. También en la psicoterapia el paciente, el consultante desarrolla competencias, ¿sí? Trasciende dificultades, reeduca su mente, aprende a relajarse, se autocapacita, pero sobre todo se autorresponsabiliza. Un ser que va a psicoterapia, una mujer que va a psicoterapia, estamos hablando de las pacientes que van a ginecología y obstetricia, son mujeres que empiezan a asumir su responsabilidad. Ya no es mi marido, ni son mis hijos, ni mi vecino, ni el sistema, ni la economía la que es responsable de mi dificultad. Soy yo y ese modelo que he construido en base a mis creencias, a mi experiencia, la que ha de alguna manera limitado mi desarrollo como persona y la resolución del conflicto que en este momento estoy trabajando en psicoterapia. En fin, la psicoterapia enseña al ser que consulta a vivir de una manera más consciente. La práctica. En este momento les voy a hablar sobre mi modelo de psicoterapia. En psiquiatría en la Universidad de los Andes, el doctor Trino Batista nos decía que él nos enseñaba, o que el servicio nos enseñaba, un modelo de psiquiatría y de psicoterapia ecléctica. ¿Sí? Era un modelo que tomábamos lo mejor de los modelos de psicoterapia, valga la redundancia, para adaptarlo a las necesidades del paciente. Eso fue lo que yo hice. Yo tomé la medicina tradicional china, tomé la logoterapia, tomé la psiquiatría, tomé por supuesto mis conocimientos médicos, tomé los conocimientos en psiquiatría, es decir, no olvidar que hay enfermedades mentales, ¿sí? Y convertí todo eso en un modelo particular. Cada psicoterapeuta, cada médico tiene una manera particular de funcionar, de expresarse, de emanar conocimiento, de propiciar encuentros. Entonces, es importante para nosotros como médicos entender que el modelo que le funciona a Ixa Molina no es el mismo que le funciona, ¿de acuerdo?, al doctor Boitero, por ejemplo. ¿Cuál es mi modelo? Bueno, mi modelo de alguna manera observa y se relaciona con el ser, con el consultante, con el paciente, como ustedes decidan llamarle, de una manera multidimensional, entendiendo que el ser humano es un cuerpo, es una mente y es un espíritu. Entonces, dependiendo de la sensibilidad, de la susceptibilidad del paciente, en terapia decidimos por dónde comenzamos. Generalmente empezamos con el cuerpo. Si el vehículo físico no está competente, no está bien nutrido, no está bien descansado, no está bien relajado, ¿sí? No tiene todas sus potencialidades biológicas activas, muy posiblemente va a ser cuesta arriba sanar de una condición médica o de un parto, de un posparto, un puerperio, una hipertensión, una diabetes gestacional. Entonces, ¿qué proponemos nosotros? ¿Qué propongo yo en particular? ¿No? La revisión del funcionamiento del sistema intestino-cerebro. Recordar que el intestino es el segundo cerebro, para mí es el primero. Allí se produce el 80% de los neurotransmisores y neuromoduladores del cuerpo. Allí está la microbiota intestinal, ahí está el microbioma intestinal, y que muchas veces nuestros comportamientos ni siquiera están decididos por nosotros mismos, sino por esos bichitos que habitan nuestro cuerpo. Entonces, muchas mujeres estreñidas, muchas mujeres con colon irritable, muchas mujeres con insomnio, muchas mujeres con ansiedad, muchas mujeres con alteraciones del comportamiento o alteraciones en estabilidad del ánimo, tienen una patología intestinal no identificada.
Muchas de estas mujeres van a mi consulta con un trastorno de ansiedad, han pasado por ginecólogos, obstetras, cardiólogos, ¿sí? Internistas, etcétera, etcétera, y ninguno le ha preguntado por sus hábitos intestinales. Ninguno le ha preguntado usted cómo se alimenta. Ninguno le ha preguntado acerca de sus hábitos de evacuación, por ejemplo. Entonces, en terapia, en psicoterapia, para poder llegar a la mente, primero tenemos que sanar al cuerpo. Luego, en psicoterapia, en mi modelo particular, trabajamos la alimentación consciente. Esta alimentación consciente es no inflamatoria. Se suspende todo alimento que es considerado inflamatorio, inflamando, por supuesto, el intestino, en primer lugar, y, por supuesto, dificultando el funcionamiento del intestino, alterando directamente el funcionamiento del cerebro, entendiendo algo muy importante, que la mente no está en el cerebro. El cerebro es un receptor de información. La mente está en cada una de las células del cuerpo humano. Entonces, la alimentación consciente es evitar todo lo que es proinflamatorio. La alimentación consciente, dirán ustedes, ¿de dónde viene ese modelo? Viene del modelo de la India, del modelo de la medicina tradicional china. Esa gente hace 6.000 años, hace 8.000 años ya sabía. No tenían microscopio, no tenían resonadores magnéticos, no tenían aparatos con emisión de positrones, ¿sí? Pero ellos ya tenían un conocimiento que nosotros le hemos negado y el cual actualmente está permeando la medicina convencional. Entonces, la alimentación consciente es evitar todo lo que es lácteos, por ejemplo. ¿Sí? Todo lo que son carnes rojas. Las carnes rojas putrefactan en el intestino, alteran la microbiota intestinal. En los pacientes estreñidos enlentece más el funcionamiento intestinal, por ejemplo. Los lácteos están llenos de hormonas, están llenos de antibióticos. Los antibióticos alteran la mucosa intestinal y por ende la producción de todas las sustancias que se generan y afectan también la inmunomodulación. En el modelo de psicoterapia que yo propongo también hay un apartado para el detox, como dice el doctor Ludwig Johnson. Tú no puedes dejar de estar mojado si no te sales de la regadera. Tienes que desintoxicarte y tienes que secarte. La desintoxicación implica de alguna manera la incorporación de ciertas sustancias que ayudan en el proceso de desintoxicación y de limpieza hepática e intestinal. Luego tenemos algunas sustancias que ayudan a rejuvenecer y tonificar el cuerpo. También identificamos el biotipo energético. El doctor Boiter no tiene el mismo biotipo energético que Alisa Molina, por ejemplo. Entonces, un ser humano que va a consulta en un modelo de psicoterapia energética identifica que no se puede estandarizar ni comparar, porque la hipertensión arterial inducida por el embarazo en una mujer, ¿de acuerdo?, de 28 años de Cuchille es distinta a la hipertensión arterial de una mujer obesa que vive en Maracaibo. Entonces, se empodera al paciente enseñándole a reconocer a qué biotipología energética pertenece. Rápidamente, el modelo tridóxico, es decir, hay seres que son vata, hay seres que son pitta, y hay seres que son kapha. Los vata son predominantemente mente, generalmente cuando se descompensa, son muy creativos, cuando se descompensan, generalmente propician, ¿de acuerdo?, enfermedades de tipo nervios, alteraciones de los nervios, trastornos de pánico, miedo, ansiedad. El paciente pita o la persona que es pita, generalmente sus dificultades son de músculos y tendones, gastritis, úlceras, exceso de fuego en el cuerpo, diríamos nosotros. Son introspectivos, son impulsivos, son increíblemente líderes, son muy estructurados. Y los pacientes TAF son aquellas personas que prefieren el dulce al salado, por ejemplo, y que cuando se descompensan en su configuración energética, alimentándose de manera inadecuada, se tornan completamente oscuros, depresivos, ideas suicidas, inertes, depresivos, acostados en un colchón viendo televisión todo el día. Entonces, el ser humano, cuando va a psicoterapia, en el modelo que yo propongo, identifica cuál es su modelo energético. Para él mismo, indagar, estudiar, comprender cuál es el modelo de alimentación que me conviene, hacer las correcciones justas y necesarias y estabilizar hacia la armonía. Finalmente, trabajando el cuerpo, pues de alguna manera enseñamos o enseño al paciente de alguna manera a incorporar hábitos, ¿sí? Y un estilo de vida más saludable. Luego de que el cuerpo está de alguna manera, fue al taller de la tonelía y pintura, por decirlo de una manera graciosa, trabajamos la mente, ¿sí? ¿Cómo? Revisamos la infancia, revisamos al padre, revisamos la madre, revisamos los modelos de contención, revisamos la fratría, el número de hermanos,
qué posición tenía ese ser, ¿sí? En la familia, los modelos transgeneracionales, ¿sí? La terapia transgeneracional funciona, ¿sí? Lo he experimentado en mi experiencia, en la redundancia, como psicoterapeuta después de 10 años. Identificar esos patrones repetitivos que se transmiten de generación en generación por un mecanismo que aún desconocemos, pero que todos hemos de alguna manera identificado. ¿Sí? Ese modelo del hombre que abandona, del hombre que muere, por ejemplo, ¿sí? El hombre ausente o el hombre distante emocionalmente, y de aquella mujer masculinizada que renuncia a su feminidad, que sufre la maternidad, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en psicoterapia identificamos esos patrones transgeneracionales y los resolvemos. ¿Por qué? Porque si no se resuelven, se repiten. El árbol genealógico repite las historias para solucionarlas haciéndolo diferente. Luego revisamos creencias, traumas, ese paradigma personal, los asuntos pendientes, los asuntos no resueltos, así sean duelos de la adolescencia, ¿sí? El primer noviecito, la muerte de la abuela, ¿sí? Las dificultades económicas de mi padre. Todas esas situaciones generan traumas y conflictos intrapsíquicos que luego, como adultos, resuenan, florecen y marcan pautas. Tratamos el síntoma, no nos olvidemos que somos médicos. Si hay una depresión, se utiliza el fármaco, ¿sí? Pero siempre potenciando el aparato y la farmacología y la farmacia natural que tiene todo ser humano. Ningún antidepresivo, ningún ansiolítico va a actuar si el intestino no produce las sustancias necesarias para que el cerebro se regule. Psicoterapia, ya sabemos en qué consiste la psicoterapia. ¿Sí? Y finalmente, aquella persona que es susceptible, aquella persona que no es religiosa, porque no estamos hablando de religión, accede a un nivel superior, ¿sí? Que es el que yo me he percatado que de verdad sana, que es identificar y contactar con ese lado espiritual que yo poseo. Ese lado espiritual habla de aquellos valores espirituales, es decir, donde terminan los valores humanos, comienzan los valores espirituales. ¿Cuáles trabajamos? Primero, el autoconocimiento, reconocernos. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestro propósito? El sentido de vida que el doctor Viktor Frankl proponía. Luego, del autoconocimiento, el reconocimiento, reconocer mis sombras, reconocer mis errores, reconocer mis equivocaciones. Creer quién eres ahora y sostenerlo con el tiempo. Eso es muy importante. Perdonarse. Perdonarse es una fase muy importante del proceso de sanación. Empoderarse, recuperar soberanía, quitarle poder a lo que dicen los demás, a lo que dice el sistema, a lo que dicen mis familiares. También es importantísimo en el proceso de trabajo del espíritu en psicoterapia. Y finalmente, amarse. Amarse no para complacerse todos los gustos, para complacerse todos los caprichos. Amarse para ponerse límites. Amarse para autocapacitarse. Amarse para autorresponsabilizarse y finalmente ser un ser más consciente. Casos clínicos. En este momento les voy a leer 4 casos clínicos, muy corticos. Esta es una femenina de 38 años de edad, su marido era similar, es extranjero, anoréxica de los 16 años, con una endometriosis refractaria. Ella recibió de parte de su ginecólogo obstetra especialista en fertilidad plasma rico en plaquetas y, por supuesto, la terapia farmacológica necesaria. Empezó clases de yoga, inició y realizó una constelación familiar para, de alguna manera, desvincularse de esos patrones que ya de los cuales hablé anteriormente, esa mujer masculinizada que sufrió la maternidad, ¿sí? Se reconcilia con su aspecto femenino, trabaja la feminidad y esa maternidad sufrida por sus ancestras. Se conecta con su madre, tiene una profunda desconexión con la madre. Finalmente, luego del confinamiento, llega a una concepción natural, un embarazo sin complicaciones. Actualmente su bebé tiene 8 meses de nacido. Luego tenemos una pareja en Colombia, una venezolana con un colombiano, ambos de 37 años, 7 años casados, 7 años buscando hijos. Ella con antimuleriana baja, con una propuesta de fecundación in vitro, con ovodonación en varios centros de fertilidad en Colombia. Asisten a consultas, se le propone un modelo multidimensional basado en una alimentación consciente, alimentación no proinflamatoria, un detox, ciertos alimentos rejuvenecedores, se constelan, se retiran los patrones que obstaculizan la procreación que están en la mente. Muchas veces hay miedo a ser padre. ¿Podré hacerlo bien?
podré ejercer la paternidad, podré estar presente, igual la madre. Y en 6 meses consiguen un embarazo espontáneo con fecundación natural, el bebé nace en diciembre, un varón. Luego tengo a una paciente, una historia bien importante de 33 años, acude a mi consulta porque le generaba mucha angustia, le detonaba su profesor de posgrado una gran ansiedad y ella no entendía por cuál motivo se sentía de esa manera tan incómoda. Luego de 2 sesiones de psicoterapia donde exploramos sus recuerdos infantiles, a la tercera sesión ella en un sitio seguro de confianza, confiesa de alguna manera que había sido abusada por el mejor amigo de su abuelo cuando ella tenía 6 años. Y su profesor de tesis le recordaba a ese señor. Luego, finalmente, esta es la historia más larga, no crean que los voy a dormir. Ellos están ahora, actualmente en Oriente Medio trabajando. Esto lo escribió ella. Yo le pedí, por favor, si podía colaborar haciendo un libro de su historia. Escribió en cortas líneas, con mucho sentido, lo que una pareja que ha perdido un hijo sufre. Nuestro camino de 10 años en la búsqueda de un hijo se llama. Primer intento, septiembre de 2008. Decidimos intentarlo. El 31 de octubre me hice la prueba de embarazo y resultó positiva. El 3 de noviembre nos evaluó el ginecólogo y el resultado, aborto incompleto de 4 semanas con aspirado ambulatorio de restos ovulares. Segundo intento, 1 de marzo de 2010, prueba positiva. Duración del embarazo, 12 semanas y el 27 de abril, aborto espontáneo completo con intervención quirúrgica para evitar septicemia. Tercer intento, 16 de enero de 2011, prueba de embarazo positiva. Duración del embarazo, 9 semanas. Resultado, huevo muerto retenido sin latido cardíaco. Intervención quirúrgica para tomar muestra del embrión y descartar problemas genéticos. Cuarto intento, 15 de enero de 2014, prueba de embarazo positiva. Duración del embarazo, 7 semanas. Resultado, huevo muerto retenido. De las conclusiones que sacó el especialista en fertilidad, lo que para ella, la madre, de acuerdo, era muy claro, como lo escribe el marido, es que aunque físicamente ella estaba bien, mentalmente no. 4 intentos fallidos, no era sencillo de superar. Y si queríamos volver a intentarlo, debíamos ir a ver a alguien más que nos ayudara. Ya no era tarea solo para el ginecólogo o obstetra, ahora también debía haber un psiquiatra para que nos apoyara, especialmente a mí, dice él. Como en todo proceso de duelo, estaba en plena etapa de la negación y de ira, pero como decía el doctor, el especialista, aceptarlo no sería fácil sin la ayuda de un profesional. La depresión podría ser muy larga si no buscábamos orientación. Mi esposo me convenció de ir a visitar a la doctora que nos había recomendado. La verdad, no conocía a nadie más en el área y preguntarle a sus conocidos sobre este tema tampoco era fácil. Así que acudimos a la doctora Norma Manchego por primera vez. El proceso de superación no fue tan largo, pues la idea de tener un hijo ayudaba a superar las dificultades y no quería esperar mucho porque la edad de la madre, es decir, mi edad, era un factor en contra. Quinto intento. Hicimos un seguimiento folicular y el 4 de julio de 2015 nuestra prueba de embarazo fue otra vez positiva. Duración del embarazo, 33 semanas y 6 días. Juan Pablo nació por cesárea el 25 de enero de 2016 y vivió solo una semana. Hasta el 1 de febrero de 2016, cuando falleció por un paro cardíaco. Diagnóstico, muerte neonatal precoz por retardo de crecimiento fetal. Volvimos con la doctora Norma, porque estaba claro que el proceso esta vez iba a ser más difícil. Y con ella habíamos tenido una agradable experiencia en el embarazo anterior. Ya no solo se trataba de una idea de un bebé creciendo dentro de mí, esta vez se trataba de uno que había podido ver y cargar en mis brazos. Ya era una imagen que daba vueltas en mi cabeza. Con mis familiares no me permitía hablar abiertamente de lo que sentía, porque era evidente que a ellos también les dolía. Así que ante la pregunta de cómo estás, la única respuesta era un simple bien y tratar de poner tu mejor sonrisa para que te lo creyeran. Con algunos amigos era más abierta, pero no con todos podía ser sincera al respecto. A veces se acercaban para darme consuelo, y como sabían que mi experiencia al respecto no era sencilla, terminaban hablándome de sus experiencias más dolorosas para que me diera cuenta de que todos habíamos sufrido de alguna manera por algo. Eso me enseñó a escuchar a otros y a comprender el ciclo de la vida, incluso a dar consejos sobre lo que me contaba. Con mi esposo, más abierto, a veces yo le reprochaba que no supiera el duelo de la misma manera que yo,
y no me daba cuenta de que sí, que los dos nos estábamos deprimiendo y que ninguno se estaba brindando el apoyo que el otro merecía. Solo con el tiempo entendí que cada quien tiene su tiempo y no necesariamente tiene que ser igual al mío. Efectivamente, el proceso fue más largo. Pasé todo un año llorando día y noche, a pesar de que me había reincorporado al trabajo y trataba de ocuparme de otras cosas. Lo único que saltaba a mi vista en la calle eran las madres con los bebés en sus brazos y la constante pregunta, ¿por qué a nosotros otra vez? Siguiendo las recomendaciones de la doctora Manchego, comenzamos a leer diferentes libros y empecé incluso a escribir una acerca de mi experiencia. Le redacté una carta de despedida a mi hijo, donde le dije las cosas que sentía y que no había podido decirle en vida, pues cuando llegamos al hospital ya había muerto. Por mi parte, había leído varios foros de madres que pasaban por lo mismo, tanto como la doctora como los foros coincidían en que el cierre de la experiencia solo dependía de mí. Algunos recomendaban hacer actividades que considerara trascendentes en su vida, así que un día pensé que la mejor manera de despedirme de mi hijo era acercándome a él, y como para mí estaba en el cielo, me subí a un parapente y salté desde allí realmente. Allí me despedí. Hasta ese día lloré con una frecuencia diaria. Al tocar la tierra sentí que había soltado esa pesada carga y que había vuelto a la vida. Considero que ese día, el 1 de febrero de 2017, volví a vivir realmente. El año 2017 se pasó muy rápidamente. Entre viajes y proyectos incluso me deshice de algunas cosas que había comprado para mi hijo. Conocí sitios nuevos y culminé algunos sueños que me había planteado. Sexto intento, 8 de marzo de 2018. Prueba de embarazo positiva, 40 años de edad. Duración del embarazo, 36 semanas. Resultado, el 19 de octubre del 2018, hace 4 años, nació Ana Sofía. Una hermosa hija que nos acompaña y alegra nuestras vidas. Gracias a todos por su atenta escucha. ¿Alguna pregunta? No sé si pasamos el video primero antes de la sesión de preguntas y respuestas. Sí, doctora, ya lo voy a colocar. Perfecto. Doctora, a nivel del chat no tenemos ninguna pregunta por los momentos. No sé si a nivel presencial sí tenemos alguna. ¿Alguno en la sala tiene preguntas? Sí, el doctor Germán Chacón. Doctor, si se puede acercar a este micrófono porque la vez pasada que él no funcionaba. Y así todos lo ven y lo conocen. Buenas noches a todos. Pastor, mis respetos una vez más acá, y no puedo dejar pasar por alto para comenzar un comentario en felicitar a la doctora por su excelente exposición. La felicito, doctora. Y su charla pues estuvo orientada en forma magnífica a algunos aspectos de la psicología y de la psicoterapia, pues que no son los que manejamos nosotros en la consulta. Aquí hay varios escasos
pero probablemente me estén oyendo más alumnos del posgrado y sí consideramos que la psicoterapia es fundamental. No me voy a referir ahora al aspecto de medicina reproductiva porque fue excelentemente expuesta con distintos casos clínicos y el éxito que tuvo el último caso, la última pareja, para lograr su embarazo. Pero en la consulta nuestra de alto riesgo, que tiene un promedio, estoy hablando de antes de la pandemia, un promedio de 5 o 6% del total de las consultas. El primero lo ocupa ginecología, para los que, perdón, no ginecología, genética. Y la razón es porque más del 50% de nuestras pacientes en la consulta son gestantes tardías, con todos los problemas que tiene la edad avanzada, que no voy a tratar. Pero sí, a estas pacientes, igual que las adolescentes embarazadas, las referimos a la consulta de psiquiatría porque consideramos fundamental el que sea valorada por un especialista para el manejo, porque no es, por decir algo, una gestante tardía, una gestante precoz, una hiperemesis gravídica, porque bien lo explicó la doctora en forma magistral, pues no solamente tenemos que tratar el cuerpo, sino también la mente y el espíritu. Estoy total y absolutamente de acuerdo. Creo una autocrítica y se la hago llegar a los alumnos que me pueden estar viendo y oyendo, que tenemos una baja solicitud de interconsulta con psiquiatría, porque es tan amplio el problema que si me entrar ahorita a hablar todos los pacientes que necesitan psicoterapia, estoy hablando en el aspecto obstétrico, ya se refirió a otro tipo de problemas la doctora en su magnífica exposición, pero creo que estamos no ocupando en totalidad a psiquiatría por tantos problemas que son derivados de las alteraciones en la mente en nuestra consulta de alto riesgo. Trataré, ojalá algunos de los alumnos actuales que están rotando por la consulta lo oyera, porque debemos aumentar el número de consultas para el manejo de tantas patologías hiperemesis gravídica que no solamente tienen un problema de tipo hormonal y demás, sino también mental, y en la cual es fundamental el tratamiento, el diagnóstico y tratamiento por psiquiatría. Como no se trató ninguno de los aspectos o no trató la parte de farmacoterapia, pues no soy el expositor, no voy a hablar, pero en menos de 15 segundos, cuando se manejan las pacientes, además de la psicoterapia, el fármaco a utilizar debe ser, obviamente, los que estemos absolutamente seguros de que no son teratogénicos y con las siguientes premisas. Soy partidario, título personal, de la monoterapia. Soy partidario de comenzar con la mínima dosis necesaria para obtener respuesta y suspenderla. Hay pacientes que no se les puede suspender, obviamente, pero suspenderla en forma decreciente para evitar una recaída. Era un comentario adicional sin interferir o intervenir en la parte que expuso la doctora. Gracias por la paciencia, oírme estos 2-3 minutos y de nuevo le expreso mis felicitaciones, doctor. Muchas gracias a usted, doctor Germán Chacón, por su intervención. ¿Alguna pregunta en la sala? Yo tengo una pregunta, doctor. Yo siempre insisto que estos espacios de café seminario, aparte de la docencia y de mantener la academia
la actualización médica, es el fortalecimiento de ese equipo multidisciplinario. El equipo multidisciplinario es clave para poder resolver los conflictos y patologías de los pacientes que acuden a nuestra ayuda. Pero el abordaje psicológico, pues lo obviamos, y resulta que ese es fundamental. En mi subespecialidad, que es la fertilidad, yo he encontrado con la doctora Norma Manchego una alianza estratégica que es la clave del éxito, tanto para los pacientes que tienen a bien tener tratamientos de baja complejidad como aquellos que van a la alta complejidad. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué hacer cuando los pacientes, sobre todo por apegos a creencias religiosas, se niegan a acudir a esta consulta psiquiátrica, psicoterapéutica, a recibir este tipo de herramientas? Porque lo que uno los conlleva es a que ellos estén atentos o estén prestos a recibir herramientas que los ayuden a empoderarse y a dominar y encaminarse en el tratamiento pertinente. Bueno, tú acabas de responder. O sea, los médicos tienen que convertirse en los vendedores de esperanza, ¿sí? En los vendedores de la psicoterapia, ¿sí? Y para eso la experiencia propia. Entonces, ¿qué le diría yo a un paciente? Permítase la experiencia de asistir a psicoterapia. Y solo la experiencia le dirá si funciona o no para usted. Entonces, ante la duda, ante el no hacer, es mejor hacer. Entonces, ¿cuál es la pregunta que hay que hacerle? ¿Está dispuesto usted a a someterse a esa experiencia, a vivir esa experiencia? Permite hacer 2 sesiones, permite hacer 3 sesiones y luego usted me dirá. Porque, ¿qué pasa? Mucho de lo que yo expuse actualmente no está demostrado científicamente. ¿Sí? Pero lo mismo le dijeron a Galileo Galilei hace muchos años. La iglesia tuvo que pedirle disculpas 200 años después, porque resulta que él tenía razón. Entonces, ante la ausencia de evidencia científica está la experiencia propia. La respuesta es, permítase la experiencia. Vívalo usted y solo usted podrá decir si funciona o no. Excelente, excelente pues, tu llamada, la mejor manera de invitar a los pacientes a ayudarse. Y bueno, no solo en el área de fertilidad, esta psicoterapia es para todos los abordajes médicos. En nuestro caso, la paciente menopáusica también es muy susceptible de sufrir esos desequilibrios de la esfera psicoafectiva. Las pacientes que se quieren someter a cirugía bariátrica, ya lo hablábamos en la sesión pasada, las pacientes que se quieren colocar implantes mamarios, ahora las pacientes que se quieren explantar, que es muy común ahora por el temido síndrome de Asia. En fin, nuestras mujeres, en todas las etapas de su vida, son susceptibles a estos desequilibrios y trastornos. Nuestro subconsciente, pues, alberga una gama, un abanico infinito de posibilidades. Entonces, y así, pues, las demás áreas de la medicina. Entonces, nos queda más, no sé si hay otra pregunta en la sala. Doctor Guaitero. Por allá en el chat no hay ninguna. No, doctora, en este momento no tenemos más preguntas. Bueno, entonces no queda más que agradecer. Siempre agradecer, la gratitud por delante. Agradecer al Grupo Leti por siempre estar con nosotros, brindándonos todo su apoyo para que estos eventos se den. Agradecer al Centro Clínico Marcial Ríos Morillo. Agradecer a la seccional suroccidental de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela. Agradecer a todos los presentes aquí en la sala y agradecer a los que se conectaron, recordándoles de nuevo que esta presentación, esta brillante charla a cargo de la doctora Norma Manchego, quedará montada en la plataforma por YouTube del Grupo Leti. Bendiciones para todos y feliz noche. Gracias a ustedes por la confianza. Que tengan todos una feliz noche. Excelente la presentación de la doctora. Hasta luego, doctora. Un abrazo. Hasta luego, un abrazo.